Hace mucho que he callado esta historia, porque las personas nunca creen en estas cosas. Cuando cuentas algo paranormal, generalmente te llaman loco o loca. La falta de incomprensión me hizo callar durante mucho tiempo, pero hoy me quito un peso del alma compartiendo esto por aquí. Hace 20 años trabajaba en un orfanato y era una de las encargadas del cuidado de los niños. Mi tarea consistía en mantener limpio el lugar, atender las necesidades de los niños y también cada fin de semana daba tutorías de inglés a los pequeños. El ambiente siempre fue agradable allí. Nunca ocurrió algo extraño. Todas las encargadas eran muy amables, eran mujeres de pueblo. Yo era la única mujer de ciudad. El edificio tenía 3 pisos y un sótano. Era grande, pero entre todo el ambiente era agradable. Los niños se portaban bien y eso me facilitaba bastante el trabajo. Y aquí empieza todo. A unos 200 metros del orfanato había un edificio abandonado. Llevaba así casi 90 años. Nos pareció extraño que un día pasaron camiones y equipo pesado hacia esa dirección. Teníamos que pasar por allí en ocasiones y un día vimos que estaban demoliendo el edificio. Ninguna de nosotras se acercó a preguntar qué iban a hacer, pero era notable que iban a demolerlo por completo. Recuerdo un fin de semana en el que estaba dando tutorías de inglés. Cuando camiones pasaron llevando escombros del edificio, los niños se pusieron en la ventana diciendo que iban a construir algo en el lugar. Durante esos días dejaron un seguridad pasando las noches en una casita al lado del edificio. Cuidaba todas las noches hasta que por alguna razón desapareció del lugar al pasar los días. Llegué a pensar que construirían algo allí, pero por alguna razón todos los trabajadores se fueron. Nosotras seguimos con nuestra tarea. Yo amaba mucho mi trabajo y durante esos días la pasaba muy bien con los chicos. Pero aquí empieza esta historia. Un día pasó algo que nos dejó completamente asustadas. Eran las 9 de la noche y afuera del orfanato había una niña sentada rociándose con una pequeña llovizna entre la niebla. La tomamos y ella no decía ninguna palabra. Estaba completamente empapada y mi jefa decidió que era mejor meter a la niña dentro. Llamamos a la policía para alertar de una niña perdida y no tenía ningún reporte de un niño perdido. La coordinadora del orfanato decidió que mientras averiguaban de dónde era, tenía que quedarse a ser cuidada hasta que aparecieran los padres. Y la policía aceptó. Pero así empezaron los días oscuros para nosotras. Después de una semana de tener a la niña en nuestro techo, estaba en una oficina del orfanato con la puerta abierta y empecé a escuchar un sonido demasiado extraño. El sonido era similar a un gruñido y venía del pasillo. Me paré para ver qué era y cuando salí por la puerta el ruido cesó, pero se escuchó algo caer por las escaleras y fui a ver qué ocasionaba el ruido y no había nada, pero decidí bajar por las escaleras y ver si todo estaba bien. Fui a la habitación de los niños y al revisar que todos estuvieran bien me di cuenta que faltaba una. Pensé que estaba en el baño, así que fui a los baños y no estaba. Eso nunca había pasado. Todos siempre se acostaban a la hora de dormir y se me hacía extraño. Bajé al piso principal y vi a la niña caminando hacia la puerta. Pero en la ventana que estaba al lado, había un rostro pálido y sombrío que se ocultó en cuanto lo vi. La niña quería salir por la puerta y la tomé. Ella estaba casi dormida con intención de salir del orfanato. La terminé de despertar y volví a llevarla a la habitación. Pero cuando entré estaba esa pequeña que habíamos encontrado, mirándome fijamente mientras estaba sentada en la cama. Su rostro era inquietante, no parpadeaba y no quitaba su mirada de mis ojos. Acomodaba a la niña en la cama para que durmiera y en cada paso pude sentir cómo sus ojos me generaban un peso demasiado oscuro. La miré a los ojos y le pregunté si estaba bien, pero seguía sin decir palabras. Así que la acosté y salí de la habitación un poco nerviosa, sobre todo por aquel rostro que me pareció ver en la ventana del orfanato. Después de eso fui a mi recámara. Estaba con nervios y muy cansada, así que decidí darme un baño. El baño estaba dentro de la recámara, mas antes de todo eso me senté en la cama para tomar un aire. Luego me recosté en la cama y fuera de la recámara se escucharon pasos. Había algo afuera, incluso se podía sentir.
¿Era yo sintiendo esto real o mi cabeza me estaba jugando bromas? En ese momento era lo único que pensaba, pero hacía frío y tenía miedo. Pero pensé que era la niña afuera de nuevo, así que salí y vi el pasillo vacío y volví a escuchar de nuevo ese gruñido que me inquietaba demasiado. Me llené de valor y salí de la recámara y fui a ver a los niños de nuevo. Cuando entré a la habitación estaba todo en orden. Así que volví arriba para darme una ducha porque estaba muy nerviosa. Algo me decía que estaba muy cansada y debía dormir. Me paré a verme en el espejo, aún sintiendo nervios por los ruidos. Algo había caído en el suelo y me viré a ver qué era, sintiendo muchos nervios. No había nada, pero al mirar por toda la recámara pude ver con el rabillo del ojo que mi reflejo en el espejo me miraba y no se movía mientras yo sí me movía. Me espanté. Pasó tan rápido en fracciones de segundos. Justo en ese instante volvió el gruñido y tocaron la puerta de una de las recámaras del pasillo. Lo escuché desde mi recámara. Era demasiado para mí y estaba muy nerviosa. Solo hice acostarme en la cama y ni cuenta me di cuando me dormí. Al despertar le conté todo a mi superior. No todo, pero sí que una niña estaba en la puerta con intención de salir del orfanato. Lo demás me lo quedé para no alarmar a mis compañeras o que mi jefa me viera como una loca. Aquel día habíamos organizado una actividad con juegos y unos payasos para los niños. Estuvimos muy pendientes de todos. Se respiraba un ambiente alegre que me hizo olvidar la tensión que provocó la noche anterior. Yo junto a la cocinera preparábamos unos bocadillos para el cierre de la actividad y sin contarle nada, ella empezó a confesar que la noche anterior había algo muy malo en el orfanato. Dice que pudo sentir una energía muy pesada en los pasillos y escuchó un gruñido muy cerca de los cuartos. Al escuchar eso no resistí y le conté lo que me había ocurrido y fui escuchada y entendida por completo. Me dejaba más insegura que no fuera la única, porque eso indicaba que todo era real, incluso el espejo. La actividad terminaba y los payasos se retiraron. Empezamos nuestra labor para preparar a los niños para la cena y vimos que estaban todos los niños, pero faltaba una pequeña. Buscamos por todas partes y era claro que no estaba en el orfanato. Junto a la cocinera salí a buscarla. Caminamos por la calle revisando entre los caminos y el pasto y llegando al edificio abandonado vimos a la pequeña de pie ante los escombros del edificio. Al entrar al perímetro del edificio, todo era pesado y la cocinera dijo: siento la misma energía de anoche. La llamábamos y no venía. Estaba completamente inmóvil y mientras nos acercábamos se escuchaba el mismo gruñir que venía desde el pasto alto. Miré a la cocinera y ya sabíamos que eso era completamente real. Agarramos a la niña que decía quiero jugar. Algunas paredes que no llegaron a tumbar tenían signos borrosos y la niña estaba justo enfrente de uno de ellos. La agarramos y se escuchó una voz muy alta entre la maleza que dijo «No». Pudimos escucharlo y el pasto elevado se movía. Aquello que estuviera allí era muy grande. Llegamos al orfanato diciéndole a mis compañeras que tenían que estar pendientes de los niños. Solo dijimos eso. Yo y la cocinera ya teníamos una idea de qué ocasionaba todo eso. No queríamos decir nada. Iba a ser muy absurdo. Así que evitamos armar un alboroto. Y sobre todo pensé en que decir algo podría costarme el trabajo. Ya sabíamos que estaban ocurriendo cosas. Y también lo sabía la cocinera. Me fui con ella a su habitación a hablar de lo que habíamos experimentado. Y ella me decía que a lo mejor quien causaba todo el daño era la niña que encontramos. Ella era muy extraña, no decía ninguna palabra. Se la pasaba callada y sentada sola. Cuando me dijo que quizás era la niña, le dije que a lo mejor no era así, pero incluso tenía mis dudas. Estando con ella, cuadramos para estar pendientes en las noches y pusimos un seguro con llave para que no saliera ninguna niña. Llegó la noche y no escapamos de ella. Decidí mirar antes de dormir que todos estuvieran en sus camas y vi que todos dormían. Iba subiendo las escaleras cuando escuché un ruido. Habían dos escaleras, una al final y la otra al inicio del pasillo. Cuando fui a ver qué ocasionó el ruido, vi una niña salir de la habitación a paso lento.
Saliendo del cuarto, decidí acercarme para ver qué hacía. Me acerqué corriendo, pero en silencio, para ver a dónde iba, y empezó a bajar las escaleras. Estaba pasando de nuevo. Al ver que bajaba las escaleras, empecé a seguirla y bajé con mucho silencio y tomando algo de distancia. Quería saber qué ocasionaba todo. Pero mientras bajaba, empecé a escuchar el relinchido de un caballo por el pasillo de abajo. Mientras bajaba la niña, empezaron a escucharse pasos de caballo que subían las escaleras justo a mi dirección. Eso venía directo a mí. La niña bajaba y quedé completamente helada escuchando como algo que no se veía originaba pasos directo hacia mí. No podía moverme del miedo. Pensaba en la niña. Quedé congelada mientras subía hacia mí. Allí había algo. Esto es real. Estaba cada vez más cerca. Sentía que se me iba a salir el corazón. Sintiendo los pasos a mi lado que iban subiendo y subiendo. Justo enfrente de mí, pero no podía ver nada. Me llené de valor. Tenía que ir por la niña. Así que apenas el sonido pasó por mi lado, bajé corriendo para buscar a la niña. Estaba muy llena de miedo. Y la escena se repetía. Otra niña intentaba salir del orfanato. Antes de agarrarla, dejé caer una vasija de metal para levantar a las otras compañeras. Y la agarré intentando hacer que levantara, pero parecía sonámbula. Salieron mis compañeras y mi superiora. Mas la cara de mi jefa era completamente de espanto. Algo le había pasado. Estaba segura de eso. Estaba pálida y con un rostro de terror. No dije nada a ella, pero era notable que ocurría algo muy malo. Yo estaba en lo cierto. A mi jefa le había pasado algo. Al día siguiente nos mandó a todas a una reunión. El llamado era para hablar sobre el comportamiento de las niñas y los niños. Yo estaba segura que solo trataba de eso, pero por sorpresa, llegué a confirmar mis dudas. Mi jefa nos contó sobre un evento paranormal en su habitación. Al parecer tenía mucho miedo y debido a eso la vi con esa expresión que tenía en la noche anterior. Nos habló del comportamiento de las niñas de querer salir del orfanato. Al parecer había algo en su recámara y escuchaba un ruido parecido a un gruñir. El ruido provenía desde dentro de su habitación, como si algo estuviera con ella, mientras que afuera de su recámara se escuchaban pasos de alguien caminando. Salía a ver qué era y dejaban de sonar aquellos pasos, pero al entrar volvía a escucharse como alguien caminaba en el pasillo medio oscuro. Ella no sabía de mi experiencia de la noche anterior. Era más temerosa que yo. Contó la experiencia que tuvo y pues al ver su valentía me animé a contar lo que viví las noches anteriores. La cocinera dijo que era la niña que habíamos encontrado. Dijo que ella había traído todo el mal. Entre todas no sabíamos qué hacer, mas al terminar la reunión fuimos a ver a todos los chicos, pero aquella niña ya no estaba. Una compañera dijo que había que buscarla y la cocinera dijo que no. Dijo no lo hagan, a lo mejor ya se fue. Dijo que confiaran en ella. Pasaron 2 días de aquella reunión y no pasó nada más. Aquella niña había desaparecido y todo iba muy bien. La cocinera dijo que se había ido y no iba a pasar más nada. Con seguridad afirmaba que esa niña era la causante de todo. Estuvimos tranquilos esos días, pero volvió a pasar. Estaba hablando con una compañera y nos llamaron. Alertaron de que esta vez un niño se había ido. Todo estaba más seguro, pero aquel niño saltó por una ventana. Buscamos por el orfanato y no estaba, y yo les dije que voy a buscar afuera. La cocinera decidió acompañarme. El camino era espeso. La hierba es muy alta a ambos lados de la calle. Fui con la cocinera a buscar el niño, pero de pronto a nuestra derecha, la hierba alta empezó a moverse como si alguien nos siguiera. Sea lo que estuviera allí, era enorme, pero seguimos adelante, visualizando al niño entre los escombros de aquel edificio demolido. Nos acercamos y el ambiente era pesado. Esta vez había un camino de piedras. Esas rocas fueron colocadas meticulosamente hasta formar un camino.
Habían velas y prendas de ropa muy vieja. Aquel muro que tenía signos borrosos ahora tenía símbolos recién pintados. Había un altar que tenía un collar. Se me hizo muy familiar y recordé que aquella niña lo llevaba en el cuello el día que la encontramos. Tomé al niño y lo puse entre mis brazos y vimos el herbazal moverse y allí estaba esa niña mirándonos con un rostro que reflejaba molestia y enojo. Pero no solo eso, a 2 metros de ella había algo que podía medir 2 metros de alto. No se distinguía qué era, pero se podía ver entre la hierba algo enorme que se movía y respiraba súper fuerte. Agarramos al niño y nos fuimos corriendo rápido al orfanato. Sentía que todo iba para mal, pero estaba muy segura que quien causaba todo eso era esa pequeña. Llegamos al orfanato y ya casi oscurecía. Escuché a una de mis compañeras decir que deberíamos llamar a la policía, pero mi jefa dijo en un tono de enojo que se iban a burlar de ellas por historias tontas de miedo. Decidimos lidiar con todo y llevarnos a los niños a dormir. Ya era de noche. La niebla se podía ver por las ventanas. Aseguramos las ventanas y las puertas. Di mi última ronda para averiguar que todos estuvieran bien y procedí a irme a mi recámara. Después de todo, ya estaba muy tensa, no quería pasar por nada más. Y llegando a mi recámara, escuché una risa detrás de mí. Era una risa siniestra. Sentí mucho miedo, pero debía cuidar a los chicos y empecé a moverme despacio diciendo, ¿quién anda allí? Miré por la ventana y en el patio vi unas sombras enormes entrar por los árboles. Estaba llena de miedo, pero bajé a ver a los niños mientras escuchaba esa risa mientras caminaba. Al llegar al segundo piso, vi a mitad de pasillo una niña arrodillada. Estaba oscuro, no podía distinguir a simple vista quién era. Y dije, ¿quién está allí? El interruptor de la luz estaba más adelante y yo estaba congelada del miedo. Quería moverme, pero era imposible. Luego levantó la cara y era esa niña mirándome a los ojos. Se puso de pie, pero sus patas eran de chivo o caballo. Empezó a caminar hacia mí, muy despacio, sin quitarme la vista de encima. No podía gritar, no podía moverme, algo estaba pasando dentro de mí. Venía hacia mí vestida de blanco y el solo hecho de ver sus patas me aterraba. Caminaba y se acercaba más hacia mí, entre movimientos no humanos, y yo lloraba pero sin poder gritar o moverme. Desde la habitación de los chicos asomó una cara negra y pálida que me miraba con sus ojos completamente blancos. No podía moverme, era como si me apretaran la garganta, pero vi una pequeña que cuidamos salir del otro dormitorio y vio aquella cosa frente a mí y gritó muy fuerte, haciendo que aquella cosa se desvaneciera por completo, liberándome teniendo la oportunidad de gritar con todas mis fuerzas. Quedé en el suelo llorando mientras llegaban mis compañeras y mi jefa al ver qué pasaba. No tenía ganas de estar allí, pero necesitaba mi trabajo y sobre todo amaba mucho a esos chicos. Eran mi vida, pero eso logró quebrarme dándome el día más aterrador que haya vivido. Al día siguiente, mis ojeras eran enormes por no dormir. Pasé la noche en el cuarto de una compañera. La niña había visto lo mismo que yo, así que todas creyeron mi historia. Mi amiga, la cocinera, dijo que había que buscar la raíz del mal. Ella sabía que desde que demolieron aquel edificio, apareció aquella niña en la lluvia e inició todo. Todos estábamos seguros que la niña y la demolición del edificio tenían que ver. La cocinera dijo que hiciera memoria de todo lo que pasó después de la demolición del edificio y antes de la llegada de la niña. Y al decirlo sirvió de mucho porque una compañera, la que era más callada de todas, dijo que días antes de que llegara la niña, vio una señora en el patio escondiendo algo. No dijo nada porque no le pareció importante, pero creo que ahora sí debía decirlo. Salimos y fuimos al lugar donde vio a aquella señora y movimos con palas entre la tierra y dimos con 2 collares que eran idénticos al que tenía la niña. Los tomamos con palas, nadie quería tocar eso. Los metimos en una caja y luego al baúl de mi auto. Dije, yo llevo esa cosa lejos de aquí. Se unió la cocinera y 2 compañeras más. Encendimos el auto rumbo a un puerto para lanzar eso al mar. Íbamos en el camino, aunque con mucho silencio en el auto. Solo dije, ojalá termine todo con esto. Y una compañera con voz temerosa dijo, sí, ojalá que termine todo. Mientras nos acercábamos al puerto, algo empezó a golpear los asientos desde la cajuela del auto. Una de las compañeras empezó a gritar del miedo y yo solo decía santo,
Ya estamos muy cerca. Por lapsos golpeaba y luego hacía silencio. La cocinera me vio con un rostro de temor, diciendo, ojalá no empeore. Pero después de un viaje tenso, llegamos al puerto y con miedo y sin titubear abrí la cajuela del auto, tomé la pala, puse la caja en ella y la aventé súper lejos al océano. Así lo hice diciendo una oración después de lanzarla, deseando que todo terminara. Partimos de nuevo rumbo al orfanato, tensas pero con una espina de que todo había terminado. Tenía mucha fe de que todo había terminado. Al fin habíamos llegado y contamos a todos lo que había pasado. Un padre llegó al lugar e hizo unas oraciones. Le dije a mi jefa que llamara a la policía y contara todo para así asegurar el área para que no volviera a acercarse esa señora. Entre pobladores cercanos y mis compañeras, echamos abajo los muros que faltaban de aquel edificio donde habían signos, los destruimos todos. Curiosamente la policía nos estuvo cuidando en el proceso como si supieran algo. No quería dormir sola por todo lo que viví, pero pasó mucho tiempo y no volvió a pasar nada con algún niño. El tiempo pasó y todo volvía a la normalidad. Las noches eran llenas de miedo y oscuridad, pero no pasó nada desagradable. Así fue hasta que decidí volver a mi recámara a dormir a solas, pero aún llevándome cada noche con un poco de temor. Aún recuerdo el rostro de aquella niña con patas de caballo mirándome. A veces tengo pesadillas, pero mi amiga la cocinera me ayudó en un proceso para ser fuerte y no dejarme caer por esas cosas. Nuestro lazo se hizo fuerte. Ahora es una gran amiga y yo logré dormir mejor, pero aún sin poder olvidarlo por completo. Era capaz de reír con los niños. Todo estaba mejor y confiaba de que eso se mantendría así.